Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana María Quiseno, soy médica ginecobstetra, soy actualmente profesora en la Universidad de Antioquia en el Departamento de Ginecología y Obstetricia. Además de eso, colaboro con NACER como facilitadora en ciertos temas de ginecobstetricia y además de eso, también participo en el seguimiento epidemiológico que se le hace a los casos de morbimortalidad materna en el Departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín. Para mí es muy grato tener la oportunidad de compartir esta serie de teleconferencias con ustedes en el Hospital de Remedios. Creo que es un esfuerzo muy grande que se está haciendo desde la Secretaría de Salud de Remedios para que ustedes tengan esta capacitación en el contexto de atención de la mujer, tanto preconcepcional como el control prenatal en el caso de esta conferencia. Creo que es un esfuerzo grande que todos los demás municipios deberían de estar replicando para poder ofrecer la mejor atención a todas las mujeres en el contexto de su salud sexual y reproductiva. Este tema de prevención es quizás uno de los más importantes para tener en cuenta en nuestra atención médica. Normalmente nosotros en las facultades de medicina estamos formados más para atender al paciente y atender la patología y centrarnos como en la valoración de la enfermedad. Pero hoy en día se está tratando de hacer énfasis en el proceso de prevención, en toda la atención en salud, y estamos viendo que antes de la concepción, incluso, es importante tener en cuenta las características y factores de riesgo que la población femenina puede tener en nuestro medio para poder motivar cambios en ese proceso de atención de las pacientes y por ende mejorar la calidad en la gestación y posiblemente, obviamente, en nuestros recién nacidos. Entonces, la invitación es que cuando pensemos en la atención en salud, pensemos en los procesos de prevención que vamos a hacer en el contexto de cualquier atención en salud. Es muy fácil tener en cuenta que toda mujer en edad reproductiva, cuando llega a nuestra consulta, independientemente del motivo de consulta, esa paciente debería ser captada para una consulta de atención, teniendo en cuenta el potencial que esta mujer tiene en el área reproductiva. Hay que tratar de hacer énfasis en esos factores de riesgo, en la parte de planificación, si es el caso, o de si desea embarazo, pues hacer toda una asesoría preconcepcional y asesorar a esta paciente que pide una consulta para poder dar una adecuada atención integral en el contexto de esta mujer en edad reproductiva y hablar de su proyecto de familia y hablar de su proyecto de vida y hablar de sus condicionantes en salud que nos podrían ayudar si logramos el mejoramiento después de haber detectado estos procesos en nuestra consulta de médico general. Entonces, independientemente por lo que la paciente consulta, esa paciente debería ser referida inicialmente siendo detectada a una consulta preconcepcional. Y es uno de las estrategias que hemos implementado y que están actualmente vigentes con las guías de atención clínica que tenemos desde el Ministerio de Salud, que están expuestas y están al alcance de todos en Internet desde el 2013. ¿De qué se trata la consulta preconcepcional? Es un protocolo de atención donde es una herramienta que... Hola a todos, mi nombre es Ana María Quiseno, soy médica ginecobstetra, actualmente soy profesora de la Universidad de Antioquia en el área de ginecología y obstetricia y además de eso trabajo con NACER en vigilancia epidemiológica en el seguimiento de morbimortalidad en el departamento de Antioquia y en Medellín y como facilitadora en ciertos temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de la mujer. Hoy en día estoy feliz por tener la oportunidad de compartir estas charlas con el municipio de Remedios, con el Hospital de Remedios, gracias a la Secretaría de Salud de Remedios. Ojalá todos los municipios tuvieran esta misma iniciativa de hacer capacitación de sus médicos y de sus enfermeras para mejorar la atención en salud. Hoy voy a hablar de un tema de vital importancia y que tiene como fondo la prevención en salud y es donde realmente todas las guías en este momento se están basando a nivel mundial para poder impactar en nuestros índices, nuestros casos de morbimortalidad materna. Tenemos que tratar de detectar la mujer en edad reproductiva
desde la consulta general o incluso desde los servicios de urgencias, para que ellas sepan que hay una valoración previa a todos los procesos de reproducción que les puede ayudar y acompañar en una decisión tan importante como es la de tener un bebé. Estamos hablando de servicios que en nuestro medio todavía son muy nuevos, como el de atención preconcepcional, pero que están normatizados en las guías de atención clínica que son del Ministerio de Salud y que están vigentes desde el 2013 a nivel nacional y que deberíamos, obviamente, tratar de implementar en todos nuestros centros de salud. Entonces vamos a hablar de la atención preconcepcional y después vamos a hablar de la atención en control prenatal, cuáles son los estándares actualmente según las guías de atención clínica que tenemos vigentes. ¿De qué se trata la atención preconcepcional? La atención preconcepcional es un protocolo de los servicios de salud y es una herramienta que el Ministerio de Salud y Protección Social ha promovido con el propósito de aplicar la visión de la prevención sobre los eventos de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Se trata de detectar a aquellas pacientes en la consulta externa, si se acercan a los servicios de salud en cualquier circunstancia, que puedan tener enfermedades crónicas o que puedan tener riesgo de embarazos no deseados, para detectarlas a tiempo, hacer todo un protocolo de manejo de esas pacientes y por ende impactar en los índices de mortalidad materna, haciendo una adecuada atención preconcepcional y haciendo, obviamente, y prevaleciendo en ella los derechos que tiene a nivel reproductivo en nuestro país. La atención preconcepcional es una obligación del sistema de salud. Todos los sistemas, todos los hospitales y sistemas de atención deberían de estar centrados en este proceso de atención y detectando a todas las mujeres en edad reproductiva para que acudan a estos controles y se les aplique estos protocolos y poder incidir sobre los riesgos que posteriormente pueden causar un embarazo no deseado o aquellas pacientes que puedan tener patologías previas que están detectadas no se embaracen sin saber primero cuáles son los riesgos que corren y todas las circunstancias alrededor de ese embarazo. Está incluido en la prestación de servicios del plan obligatorio de salud y puede ser provisto por médicos y enfermeras en general. La atención preconcepcional debe ser entendida como un cuidado continuo durante la edad reproductiva de la mujer para que en el momento que elija quedar embarazada se encuentre en las mejores condiciones de salud posible. Los estudios ya se han hecho y se ha visto que las mujeres que más se mueren durante el parto y el posparto son pacientes que previamente estaban enfermas a la gestación y que no tuvieron una asesoría adecuada de ese proyecto de vida y de esa gestación y lo que significaba eso para su salud. En la definición de atención preconcepcional tenemos que es un conjunto de intervenciones que identifican condiciones de tipo biológico, hábitos, comportamientos o condiciones sociales que pueden convertirse en riesgo para la salud materna y perinatal. Y se trata de intervenir estas condiciones detectadas para disminuir los riesgos durante el embarazo. Está justificado alrededor de las tasas de mortalidad materna que tenemos en nuestro medio y es importante detectar causas indirectas cuando están antes de la gestación, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata la estrategia y las recomendaciones para garantizar el cuidado preconcepcional? Lo más importante dentro del contexto de la atención en salud es hacer énfasis en la responsabilidad individual que estas mujeres tienen en su autocuidado y sabemos muy bien que es algo que a veces desde nuestros casos, desde nuestras familias, desde nuestras mamás no nos enseñan en general. Y es una obligación por parte de nosotros también, sistema de salud, tratar de motivar y educar para el autocuidado. Debemos tratar de hacer ejercicios de derechos sexuales y reproductivos en nuestros hospitales, trazar plan de vida reproductivo y reconocer sus riesgos y actuar. A veces no hacemos suficiente énfasis en el hecho de que nuestros hijos deberían de ser planeados, de que deberían de estar acorde con nuestros proyectos de vida. Muchas veces el hacer preguntas importantes de cuántos hijos ha planeado tener, en qué momento los va a querer tener, les ayuda a los adolescentes simplemente a hacer un proyecto de vida donde ellos realmente marquen pautas de cuándo y cómo deberían tener
esas circunstancias en su vida y así de esa manera poder tener un mayor enriquecimiento en sus gestaciones y obviamente pues no truncar sus proyectos a nivel personal y profesionales en estas instancias. Nosotros deberíamos de hacer una publicidad masiva del contexto de atención preconcepcional, utilizar los diferentes medios masivos alternativos interpersonales y grupales para sensibilizar y socializar, educar y empoderar no solo a las mujeres, sino también a los hombres sobre la atención y el cuidado preconcepcional. ¿De qué se trata una consulta preconcepcional? Es una consulta médica para detectar condiciones o riesgos eh, que el objetivo final es hacer intervención en salud de esos riesgos que se detectaron durante esa consulta. Básicamente las características que deberían de tener en nuestros hospitales es que deberían de ser de fácil accesibilidad para las personas, fácil oportunidad, continuidad y pertinencia en el contexto de la atención y con respeto a la dignidad y la discriminación. Normalmente se debería de crear un ambiente donde si es una adolescente o si es una mujer que realmente acude a escondidas de su familia o que no quiere que nadie sepa de qué está haciendo esta consulta, debería de ofrecerse los medios para que ella vaya de manera particular, privada, la consulta se dé de manera fácil, se dé de manera prioritaria y ella pueda tener una atención fácil y segura y que ella se sienta bien con la atención. Entonces deberían de ser como servicios muy amigables donde realmente se hiciera el énfasis en que estás haciendo lo que tienes que hacer, que es correcto lo que se está haciendo, que se debe pensar en una planificación familiar, se debe pensar en si estoy físicamente apta, emocionalmente apta, socialmente apta para poder embarazarme y de esa manera pues recurrir a los servicios de salud. Es para hombres y mujeres, ojalá fuera una publicidad que se hiciera para ambos sexos, donde realmente se pusiera a pensar a estas personas en sus proyectos de vida. Se debería hacer énfasis en anticoncepción si hay un alto riesgo reproductivo en aquellas pacientes que de pronto tienen alguna enfermedad importante que puede afectar realmente mucho el embarazo y que realmente pueda producirse un riesgo en caso de que esta mujer quede embarazada y se debe garantizar la confidencialidad de la consulta. ¿Cuál sería entonces la ruta de atención? Básicamente se haría una consulta inicial o de tamización a esta persona, lo podría hacer médico o enfermera de su institución, eh, con mayor facilidad para todos los procesos de atención que se deben de dar. Ojalá fuera un año antes de planear ese embarazo, entonces debería hacer pues, como ese énfasis en el contexto de la atención. Debería ser una consulta mínimo de 40 minutos, donde obviamente se dé un tiempo específico para hacer una buena historia clínica, elaborar y hacer un examen físico adecuado y se debe detectar factores de riesgo a intervenir. Además de eso, obviamente se podría hacer la conexión con asesoría en anticoncepción individualizada a la paciente o obviamente se podría hacer dentro del mismo contexto de esta consulta si el caso es que la paciente por factores de riesgo que se han detectado, pues no sería conveniente embarazarse en ese momento. En la lista de chequeo de la consulta inicial es importante hacer énfasis para ustedes personal de salud en algunos aspectos que tienen que tener muy en cuenta, ¿cierto? Importante, condiciones médicas preexistentes que contraindiquen o que supongan un problema para el embarazo. Les voy a dar ejemplo, por ejemplo, aquella paciente que está epiléptica o que tiene una epilepsia desde los 6-7 años, que actualmente está tomando ácido valproico, que sabemos que tiene una categoría X durante el embarazo, pues esa paciente debería ser detectada con anterioridad y en el contexto de esta consulta preconcepcional, pues hacerle sugerencias de que lo indicado sería de pronto planificar o utilizar algún método anticonceptivo que no interfiriera con el método que está utilizando como tratamiento para su epilepsia y hacer una valoración con el neurólogo para que de pronto con neurología se pudiera definir si es necesario seguir tomando este medicamento, se pudiera cambiar con un anticonvulsivante nuevo por el efecto teratogeno que el ácido valproico tiene en este caso, que podría tener durante la gestación. Obviamente también hay que hacer énfasis en cosas claves como nutrición de la paciente, el peso que tiene, los trastornos alimenticios, si hace o no hace actividad física. En la gestación realmente eso se vuelve un tema muy importante, sobre todo aquellas pacientes que tú detectas que tienen diabetes gestacional y a veces simplemente queremos que esas pacientes en el momento del embarazo pues hagan ejercicio. Sería muy bueno tratar de hacer como
la publicidad desde ya de que realmente el ejercicio es importante, que la actividad física es importante para la salud en general, que debe ser establecida desde antes para evitar pues, complicaciones en general. También hacer énfasis en hábitos no saludables y los estados de inmunización que tenga la paciente. Se debe preguntar por la historia sexual y reproductiva de la misma, historia de enfermedades que puedan ser hereditarias o genéticas en la familia, ingesta de medicaciones actualmente, infecciones o antecedentes de infecciones importantes que tenga y los antecedentes o los riesgos psicosociales que pueda tener la paciente. Dentro de los paraclínicos de la consulta, pues vamos a hacer énfasis de los más importantes y que están cubiertos por el plan obligatorio de salud para hacer dentro del contexto de esta consulta. Tenemos el antígeno en superficie de hepatitis B. Se debería hacer la citología cervicovaginal a aquellas pacientes de acuerdo pues como a las guías que tenemos actualmente. Si la paciente no la tiene, acuérdense que ya dentro del control prenatal, si la paciente tiene una citología que tenga menos de un año, no es necesario hacer que las pacientes tengan o se hagan esta citología, por eso es importante hacerla antes de la misma gestación. Además, la calidad y tipo de muestra es diferente durante la gestación, entonces estos tipos de citologías tendrían pues como toda la información completa para poder asegurarse que la mamá está bien en ese contexto. También es importante ordenar un frotis de secreción vaginal, la glucosa en suero, obviamente, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes familiares de diabetes tipo 2, y además de eso también en pacientes que tengan sobrepeso o obesidad, es importante hacer énfasis en eso. Hemoclasificación, obviamente sabemos que tenemos un factor de riesgo con RH, como más RH negativos, un hemograma para saber establecer cómo está a nivel general esta paciente inmunidad y en cuanto a hemoglobina, y en zonas endémicas pues utilizar o realizar hemoparásitos para poder establecer infecciones presentes. Deberíamos ordenar una IgG para toxoplasmosis, una IgG para rubeola, una IgG para varicela. Deberíamos pensar también en hacer una serología para sífilis, un urocultivo con concentración mínima y inhibitoria para poder definir el riesgo de bacteriurias o infecciones actuales y pues un examen para VIH. En las consultas de seguimiento control, pues se podrían ofrecer hasta 2 consultas a esta paciente. Si se necesita, se podría hacer una remisión a ginecología o a cualquier especialista, dependiendo del factor o la enfermedad de base que se haya detectado. Esta consulta debería ser de 30 minutos. Se debería hacer la interpretación de los exámenes ordenados con anterioridad en la primera consulta de tamización. Se debería hacer las intervenciones necesarias, como ya mencioné, pues interconsultas a otras especialidades, incluyendo ginecología si es necesario, hacer asesoría de planificación familiar en caso de que la paciente lo quiera o que realmente pues veamos que en el contexto de la paciente es mejor no quedar embarazada en el momento o que realmente lo tiene contraindicado. Después de hacer una explicación importante del caso, pues hacer una asesoría en planificación y tratar también de detectar a estas pacientes sería muy importante. Y obviamente pues tener en cuenta pues los medicamentos y dar anticonceptivos que pues estén al alcance de la paciente. Intervenciones efectivas para manejar la atención preconcepcional y reducir el riesgo reproductivo, explicar lesiones potenciales y recomendaciones a esta paciente, identificar las condiciones patológicas preexistentes y remitir al especialista, tener en cuenta entonces la parte de nutrición, peso y trastornos alimenticios que pueda tener, hacer obviamente un énfasis en la actividad física, también tener en cuenta pues no solo sobrepeso, sino también si las pacientes están en bajo peso y qué estado nutricional puedan tener, entonces es importante mandarlas donde un nutricionista. Es necesario iniciar, si ya se decide la gestación, iniciar con ácido fólico, 400 microgramos días, 3 meses antes incluso de haber se plantea del inicio del ácido fólico para buscar la gestación y obviamente pues corregir todas las deficiencias nutricionales que la paciente tenga a nivel de la consulta con el nutricionista. Se debe también impactar o hacer asesoría sobre hábitos no saludables como el alcohol, el tabaquismo o drogas psicoactivas. Derivar a programas si es necesario que la paciente requiera una ayuda para terminar el consumo de este tipo de drogas o intervenciones que se puedan hacer, pues como en el caso del alcohol y el tabaquismo.
A veces se necesita equipos interdisciplinarios que cuenten con la ayuda de un psiquiatra para hacer el manejo de todo ese proceso de retiro o de cesación del consumo de este tipo de drogas y obviamente se debería de terminar o de completar el esquema 3 meses antes del embarazo en cuanto a parte de vacunas e inmunización. Entonces, cuando hablamos de vacunas, estas pacientes todas en la parte preconcepcional se debería garantizar que la paciente tuviera su vacuna para el virus del papiloma humano, la hepatitis B, varicela, sarampión, papera y rubeola, influenza, y además de eso, pues tétano, tosferina y difteria. Debería tener su carnet de vacunación completo y si no lo tiene o no hay registro de ese carnet, pues se debería de tomar en cuenta esto para hacer pues como un refuerzo de alguna de las vacunas. Es muy importante en obstetricia tener en cuenta los antecedentes obstétricos de la paciente. Nosotros creemos en obstetricia, hay un dicho que toda obstetricia vuelve y se repite. Si usted tiene un antecedente de un aborto, es mucho más probable que pueda tener un aborto, lo mismo con un ectópico, lo mismo con preeclampsia. Entonces es importante tener en cuenta esos antecedentes reproductivos que ha tenido la paciente para poder hacer énfasis en ciertas circunstancias en general alrededor de esta gestación que es deseada. Si la paciente ha tenido parto pretérmino previo, obviamente la paciente puede tener mucho más riesgo y las condiciones serían hacer un seguimiento con cervicometría y en algunas circunstancias incluso consumir o dar progesterona durante esta gestación. Si ha tenido una cesárea previa, la paciente tiene unas condiciones importantes para tener en cuenta en cuanto a implantación de la placenta, el doble placentario que hay que tener en cuenta, más riesgo de retención de placenta secundaria a un acretismo placentario. Si ha tenido abortos previos, en qué circunstancias se dieron, si se les realizó curetaje, porque también es una intervención a nivel de útero que se tiene que tener en cuenta, sobre todo cuando está asociada a implantación previa de la placenta. Si ha tenido mortinatos, si es gran multi, tiene mucho más riesgos de hemorragias la paciente. Si tiene un periodo intergenésico corto, menor de 24 meses, también es importante. Y si la paciente podría tener una incompatibilidad RH y si fue y si es RH negativo, entonces esta paciente debería tener un seguimiento muy juicioso con CUMS y anticipar el hecho de si se le colocó o no se le colocó inmunoglobulina anti al momento del parto anterior o si no se le colocó, ¿por qué no se le colocó? ¿Cierto? Tanto el recién nacido era RH negativo, su pareja es RH negativo, todo eso tenerlo en cuenta antes de la gestación. A toda paciente que de pronto detectemos que puedan ser mayores de 35 años, ¿cierto? O dependiendo de la etnia de la paciente que pueda tener más riesgo para ciertas patologías, como por ejemplo para diabetes gestacional, si tiene una historia familiar de preeclampsia, si tiene alteraciones genéticas conocidas o si la paciente tiene hemofilia, pues sería indicado en ese contexto remitir al ginecólogo para hacer una valoración mucho más extensa de todos estos procesos a nivel de enfermedad, ¿cierto? Hay cosas que se tienen que tener muy en cuenta antes de ese embarazo previo. Si ha tenido antecedentes de preeclampsia en el anterior embarazo, hay factores que se tienen que detectar incluso para poder iniciar tempranamente procesos de prevención en esta paciente. Si ha tenido un antecedente de una restricción de crecimiento intrauterino, acuérdese que la mayoría de las etiologías se dan sobre insuficiencia placentaria, entonces hay que tratar de hacer un seguimiento mucho más estricto de este embarazo siguiente. Antecedentes de un macrosómico, de un bebé macrosómico que puede determinar, obviamente, o puede hacernos pensar en una diabetes gestacional, o si esta paciente tiene en este momento una diabetes o es prediabética y hay que hacer ciertos exámenes en ese contexto. Acuérdense que un bebé macrosómico puede traer mucho trauma obstétrico, entonces tendríamos que anticipar todos estos procesos. Si ha tenido hemorragia postparto, por qué la tuvo, en qué circunstancias, si está tomando, si fue en una inducción de trabajo de parto, si estaba siendo colocado sulfato de magnesio en el contexto de la hemorragia, si no se hizo un alumbramiento activo, qué fue exactamente lo que pasó dentro del contexto de la hemorragia, si recibió o no recibió sangre, ¿cierto? Y si la paciente tuvo antecedentes de depresión postparto, que es algo muy importante que ahorita estamos empezando a tener en cuenta mucho dentro de la gestación y obviamente pues que durante el puerperio pues cobra gran importancia en el contexto de la valoración de estas pacientes. Hay que hacer también intervenciones en el uso de medicamentos que esté tomando, pero no solo los medicamentos pues que utilizamos nosotros, sino también que haya tenido pues utilización de algún medicamento que no esté
en nuestro vademecum y que la paciente básicamente esté creyendo que es pues, natural y realmente pues pueda tener alguna contraindicación en el contexto del embarazo que pueda ser peligroso, sobre todo aquellos que no son recetados y correctamente orientados dentro de pues, una valoración médica. Y tratar de detectar alrededor de la paciente pues todas las enfermedades que puedan tener una importancia en el contexto de la valoración de esta paciente. Hay que tener también y sobrevalorar los aspectos psicosociales que tenemos en este momento en nuestra población. A veces es uno de los temas que menos importancia nos genera a nosotros como médicos, nos centramos más en la parte física, ¿cierto? Y no consideramos de pronto las consideraciones alrededor de la paciente y sus circunstancias, ¿cierto? Que es como lo que abarca ahorita el concepto de la OMS de salud, tanto física, mental como emocional. Entonces hay que tener muy en cuenta nuestra población adolescente menores de 16 años. Hay que tratar de motivarlos a la consulta, hay que tratar de motivarlos en la parte preconcepcional, tratando de orientarlos hacia planificación familiar y obviamente pues haciendo el énfasis en esa consulta sobre proyecto de vida. Si está siendo víctima de violencia de género sexual, en ciertos pacientes que puedan tener una discapacidad cognitiva sensorial y que puedan ser víctimas de violencia, esas pacientes hay que tratar de detectarlas, hay que tratar de canalizarlas adecuadamente en los procesos de atención y prevención de nuestro hospital. También contexto ambiental que pueda tener ciertos riesgos a nivel de enfermedades en ese tipo de circunstancias, qué ubicación tiene, qué red de apoyo tiene, en dónde vive, si es fácil el desplazamiento, pues como a la cabecera municipal, si sufre de trastorno de ansiedad o depresión, riesgos laborales, tengan en cuenta que a veces incluso esto de depresión y ansiedad se suma a embarazos no deseados en nuestras adolescentes, entonces son ya contextos que se vuelven mucho más importantes y desgraciadamente tenemos suicidios en nuestra población también a nivel de edad reproductiva y relacionado con el embarazo, tenemos que tratar de impactar eso incluso antes de. Y es importante hacer énfasis, sobre todo en la asesoría anticonceptiva en condiciones especiales y de algo riesgo reproductivo. Simplemente para repasar, y yo creo que muchos deben de manejar ese contexto, son las categorías de elegibilidad para anticonceptivos que tenemos, ¿cierto? Que la categoría 1 normalmente es un método que se puede utilizar sin ninguna restricción. Categoría 2 es en el uso de métodos, los beneficios superan los riesgos probados o teóricos. En la categoría 3, los riesgos teóricos o probados superan los beneficios del uso del método. Y 4 es el riesgo en salud es inaceptable con el uso de este método, entonces está contraindicado. Entonces tenemos que tratar de establecer según la paciente que tenemos qué métodos podrían ser adecuados para esta paciente y recurrir obviamente pues como a una adecuada asesoría y a un asesoramiento que lleve pronto hacia métodos de larga acción, llámese un YADEL, llámese un dispositivo intrauterino, dependiendo de las circunstancias de la paciente para poder impactar sobre todos estos índices negativos a nivel de atención en pacientes. Y hay algo que se tiene muy en cuenta y se quiere seguir haciendo en el contexto de el cuidado interconcepcional. Es ese periodo, por lo menos que se extiende después del parto y por lo menos hasta los 18 o 24 meses, donde se necesita realmente un seguimiento de estas pacientes para tratar de disminuir los riesgos que ocasionan periodos intergenéticos tan bajos o además de eso, pues la concepción, a veces no deseada dentro del proceso de atención de salud, tenemos que tratar de intervenir y ayudar a las pacientes para que de pronto esto se empiece a corregir y nosotros podamos ser participantes dentro del contexto de atención y manejo de estas pacientes. Entonces, el mejor momento para motivar a las pacientes en cuanto a cuidado, autocuidado y a planificación sería en ese momento posparto. Ojalá hacia métodos de larga acción ya mencionados con anterioridad. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de control prenatal. Es importante que tengan de todas maneras pues como la visión de que es
Sigue siendo importante que antes del embarazo las pacientes tengan una valoración previa, que sean captadas desde la consulta, de cualquier tipo de consulta general o incluso de urgencias, de que se hagan programas donde se haga una publicidad de este tipo de consultas, que se detecten realmente los factores de riesgo y que realmente tratemos de impactar las gestaciones eh, para disminuir los riesgos de gestaciones de pronto en pacientes que tengan factores de riesgo importantes o embarazos no deseados en estos pacientes. Una vez dentro de ya el manejo de la gestante en el control prenatal, entonces tenemos un objetivo muy claro, ¿cierto? Y es brindar una atención con calidad, oportunidad a la madre y a la familia gestante que impacte en la mortalidad perinatal y en la salud materno-infantil en nuestra población. Dentro de las recomendaciones generales que hacemos, pues lo principal y lo más importante es la educación y el empoderamiento de la mujer y de la familia. Tenemos que tratar de vincular a la mujer dentro del proceso. Eh, Nuestro quehacer como médicos obviamente es muy importante y obviamente el conocimiento que traemos y que tenemos y la experiencia aportada por nuestra práctica clínica es muy importante, pero no nos olvidemos que el paciente ahorita está cobrando un papel muy importante dentro de su mismo proceso de salud y que en parte empoderar a la paciente es darle herramientas para que ella misma pueda tomar decisiones dentro de su atención en salud y realmente pueda participar y pueda hablar y pueda ayudarnos en la atención en salud. Es importante, es muy importante el papel que ahorita estamos cobrando y lo van a ver más adelante también en el trabajo de parto, donde la mujer realmente tiene, cuando la mujer realmente tiene herramientas para decidir dentro de su proceso de salud, la atención es mucho más fácil, se hace mucho más fácil para nosotros hacer una atención mucho más integral, donde realmente tomamos a la mujer como participante dentro de su mismo proceso de atención y podemos brindarle un mejor cuidado en salud, sobre todo porque a ellas son las que tenemos que brindarle pues, todas esas herramientas de cuidado y para que ellas puedan realmente identificar qué va bien y qué va mal dentro de su embarazo y poder tener obviamente una atención temprana dentro de los procesos de enfermedad. Hay que hacer un soporte y manejo individualizado. Obviamente ninguna gestante es igual, todos somos diferentes y tenemos factores de riesgo diferentes en el contexto de la atención que deben de ser detectados incluso desde el ingreso al control prenatal. Hay que tratar de comprometer no solo al padre, sino a toda la familia dentro del contexto de esta gestación e incluir obviamente las visitas de los acompañantes, las visitas prenatales a los acompañantes, porque si tú das muchos signos de alarma a esta gestante, pero realmente la gente que está alrededor no tiene conocimiento de cuáles son esos signos de alarma, entonces finalmente si la paciente no sabe, no se entera, pierde el conocimiento, la encuentran y la paciente ya tiene una condición en la que realmente no está en condiciones de decir necesito ir donde el médico, pues realmente entonces la gente que está a su alrededor tiene que tener pues como también esta educación. Hay un énfasis que quiero hacer en este momento y es mucho cuidado con definir el alto riesgo obstétrico y no explicar a la paciente realmente lo que significa, ¿cierto? Porque muchas veces llegan a la consulta de ginecobstetricia las pacientes diciendo que es que soy alto riesgo obstétrico, pero realmente no saben por qué, ¿cierto? Y esto va de la mano del empoderamiento hacia la paciente. Y realmente decir que eres un alto riesgo obstétrico a la paciente, pues genera una angustia, genera una preocupación dentro del contexto. Entonces, podríamos como explicar la patología, definir por qué es un alto riesgo obstétrico, hacer concientización de los procesos a la paciente para que ella tenga un empoderamiento y pueda ayudarnos como en ese proceso, en esa continuidad de la atención en salud. Porque si tú no me dices realmente cuál es mi problema, ¿cierto? Entonces yo no voy a poder participar en él y no decir, es que sí, tengo que ponerme a pedir la cita rápido en el ginecólogo porque es que el doctor me dijo que mis bebés podían hacer mal o yo podía enfermarme gravemente durante la gestación. Entonces yo creo que aparte de decirle a las pacientes o catalogarlas como eso, es explicarles dentro del contexto cuáles las condiciones que yo veo como factores de riesgo para que ella pueda participar en ese proceso. Hay que hacer obviamente un adecuado examen físico y aquí voy a hacer énfasis en algo. Normalmente cuando uno ve los carnet de control prenatal, las presiones arteriales durante toda la gestación es la misma, 110/60, 110/60, 110/60. Y realmente, como todos sabemos, fisiológicamente la gestante debe tener una disminución de la resistencia vascular periférica durante el segundo trimestre y un aumento en el tercero.
Entonces, a veces cuando uno ve sus carnet dice, bueno, esta paciente todo el tiempo estaba teniendo condiciones para empezar a pensar en que puede tener una preeclampsia, una hipertensión gestacional, o es que esta paciente simplemente no se tomó adecuadamente la presión arterial y realmente pues simplemente se hace un sucesivo anotación de la misma presión arterial dentro del contexto de la paciente. Acuérdese que técnicamente la toma de presión arterial es uno de los parámetros más importantes para la gestación, tiene mucha relevancia en el control prenatal y tenemos que hacer una adecuada toma de esa presión arterial. Lo otro es en el contexto de la altura uterina. Es uno de los parámetros que peor tomamos en general los médicos generales y los ginecólogos y realmente tiene mucha información, es una información clave para el contexto de control prenatal. A veces no sabemos bien ubicar realmente dónde está el útero, cuál es la diferencia entre el útero y el tejido adiposo de la paciente. Las pacientes a veces tienen constipación porque el músculo liso se relaja, entonces el colon está supremamente distendido, tiene muchos gases y creemos que la altura uterina es de 38 y realmente no hacemos énfasis en que realmente es bebé, que realmente es útero y que realmente es abdomen. Y ahí empiezan las fallas en la atención de la paciente. Es muy usual que sea uno de los parámetros menos valorados dentro de la atención. Y a mí, como ginecóloga, eso me puede decir mucho. Si yo tengo una altura uterina que no corresponde con la gestacional, tengo que empezar a pensar en patologías como una restricción de crecimiento intrauterino o una macrosomía, y esa macrosomía puede estar definiéndome que la paciente tiene una diabetes gestacional que tengo que detectar antes incluso de la tamización que corresponde. Entonces tenemos que tratar de medir una adecuada altura uterina y tratar de valorar realmente el parámetro tan importante que estamos teniendo y que nos puede decir muchísimas cosas dentro del control prenatal. Y retirar exámenes innecesarios. A veces simplemente pedimos los exámenes porque es que realmente siempre los hemos pedido o está entre los protocolos de la institución, entonces pedimos ecografía en cualquier momento de la gestación sin tener en cuenta si hay necesidad o no de pedirla. Pedimos, como hacía énfasis en preconcepcional, citologías cuando la paciente tiene menos de 1 año y es completamente normal, sabiendo que en la gestación hay un riesgo de sangrado con ella y que la toma de la muestra no es igual en una gestación, entonces realmente la pedimos simplemente por pedirla, o en este momento no está como prueba de tamización el directo y grande flujo, entonces toda paciente que llega a su primer día de control prenatal le mandan un directo y grande flujo, no valoran si realmente dentro de lo que dice la paciente realmente hay cambios o no hay cambios importantes dentro del flujo vaginal, lo ordenamos y realmente a veces hacemos tratamientos innecesarios durante la gestación. Es una prueba de tamización que ahorita no se está haciendo y además de eso, pues no hay un énfasis en el contexto de que sirva para algo, para prevenir parto pretérmino o alguna circunstancia en la gestación. O sea que debemos pedir exámenes que realmente están orientados dentro de la valoración de la paciente, dependiendo de los factores de riesgo que estamos detectando y que realmente tenga un objetivo o que yo tenga o algo que esté sospechando que realmente para lo cual necesito pedir el examen, ¿cierto? Dentro del contexto de otros exámenes, obviamente tenemos unos básicos de tamización. Entonces, básicamente, todo esto define el ciclo de atención de la paciente, ¿cierto? Entonces, importante tener énfasis en una adecuada elaboración de historia clínica, de control prenatal y también del CLAP, que son recomendaciones pues, de las guías de atención clínica en este momento. Identificar factores de riesgo de la gestante y cuál es el impacto en la morbimortalidad materna y perinatal que esos factores de riesgo pueden tener. Solicite exámenes pertinentes dentro del control prenatal, no solo porque venía haciéndolo, porque llevamos mucho tiempo, porque los protocolos no han cambiado, exámenes que a veces no nos van a decir nada, no nos van a identificar riesgos y que realmente a veces terminamos sin saber qué hacer con el resultado del examen. Establezca acciones pertinentes con integralidad, o sea, realmente después de detectar esos factores de riesgo, pues tenemos que actuar congruentemente con los factores que hemos detectado. Describir esas acciones, hacer un fortalecimiento y hay que contarle a la paciente qué estamos viendo, qué hemos detectado, cuáles pueden ser las circunstancias dentro de su gestación y a qué nos podemos enfrentar, ¿cierto? Y tratar de hacer una intervención integral dentro del contexto de esta gestante. ¿Cuántas visitas prenatales realizar? Es importante establecer
que básicamente no tendría que haber un tope para definir que hay o no hay una atención con calidad, ¿cierto? Dentro de las guías se plantea que si una mujer es nulípara con gestación normal, que inicie un control prenatal en el primer trimestre, debería tener hasta 10 visitas, ¿cierto? Pero estas pacientes, pues dentro de su bajo riesgo obstétrico y que realmente no se ha detectado factores de riesgo importantes que puedan generar una morbilidad en ella. En general, de todas maneras, vuelvo y repito, no se recomienda un número reducido de visitas dentro de la gestación y eso depende mucho de la valoración clínica que esté haciendo la persona que está encargada de su evaluación. Todos sabemos que este CLAP existe, que realmente muchas veces no creemos en la importancia que tiene, en toda la información que está teniendo y realmente este CLAP nos está dando pautas de qué es importante tener en cuenta en nuestros gestantes. Por eso un juicioso manejo y llenado de eso nos puede ayudar a nosotros dentro del contexto del control prenatal en establecer factores de riesgo y prioridades dentro de la atención de la gestante. Y ojo con los valores que a veces no ponemos cuidado realmente en lo que significan, como una altura uterina, como un peso de la gestante, como una presión arterial, como un pulso, que a veces simplemente los ponemos ahí, los escribimos y realmente no interpretamos cuál es el valor para el seguimiento de las pacientes. Entonces, hay varios contextos para tener en cuenta dentro de la identificación de los riesgos, la de la gestante, las enfermedades de base, su historia obstétrica previa, qué riesgos tiene o no tiene para una diabetes gestacional, qué riesgos tiene o no tiene para una preeclampsia, qué riesgos tiene o no tiene para una malformación o muerte perinatal, para riesgo de parto pretérmino y los riesgos psicosociales que se acompañan a la gestación. En este contexto de establecer riesgos, es importante establecer prioridades también al final en el contexto de la atención. Muchas veces uno lee historias clínicas que el diagnóstico es embarazo de 25 semanas, alto riesgo obstétrico, y abajo ponen paciente con diabetes gestacional. Yo les invito a que hagamos una diferente pirámide de atención y pongamos paciente con diabetes gestacional de 28 semanas, ¿cierto? Que es un alto riesgo obstétrico. De esa manera, lo más importante es tener en cuenta queda de primero, queda como más prioritario y dentro del contexto, pues podemos tener mucho más atención dentro del contexto que vamos a hacer y manejar a la paciente. Y esto obviamente pues asociado a los riesgos a la gestación y a la intervención que vamos a establecer con esta paciente. Entonces vamos a tomar ejemplos, por ejemplo, en el contexto de la atención de cualquier paciente, cuáles tienen riesgo de diabetes gestacional. Entonces son aquellas pacientes que tienen historia de diabetes gestacional previa, antecedentes de un feto macrosómico, antecedentes de un mortinato, que tengan un familiar en primer grado con diabetes mellitus 2 o una diabetes gestacional. Todas las mujeres colombianas mayores de 24 años tenemos de 7 a 10 veces mayor riesgo por nuestra raza de tener una diabetes gestacional. Mayores de 24 años, que todavía son pacientes bastante jóvenes. Aquellas que tengan un índice de masa corporal mayor de 25 tienen un riesgo aumentado también de una diabetes gestacional. Un aumento importante dentro de la ganancia de peso durante el embarazo, aquellas pacientes que no hacen ejercicio, de ahí entramos casi todas, que hayan tenido antecedentes en síndrome ovario poliquístico, que tengan un embarazo múltiple, que tengan una presión arterial elevada, que tengan una hipertensión crónica y que estén ahorita embarazadas. Todos estos pacientes hay que pensar que pueden potencialmente tener una diabetes gestacional, entonces sería importante empezar a hacer intervenciones, como que combatir el sedentarismo. Entonces, normalmente dentro del control prenatal, dentro de nuestros exámenes de tamización iniciales, siempre mandamos una glicemia en ayunas. Tengan en cuenta que para la gestación, obviamente, se necesita mucha glucosa para poder abastecer ese bebé, sobre todo en el tercer trimestre, donde el bebé empieza a crecer. Entonces hay modificaciones normalmente en las glicemias. Las gestantes normalmente que hacen una diabetes gestacional, la glicemia en ayunas es normal. ¿Por qué? Porque ellas están manejando, obviamente, unos procesos de compensación para poder nutrir ese bebé. Entonces, cuando tengamos una alta sospecha de que esa paciente pueda tener una diabetes pregestacional, tratamos de hacer un examen diferente al de la glicemia en ayunas.
porque de hecho si la glicemia en ayunas ya está alterada, esa paciente podría tener una diabetes previa hace muchísimo tiempo y realmente puede tener otras complicaciones o factores de riesgo para tener en cuenta, como la parte de la retina o algún compromiso renal ya instaurado. Lo ideal sería hacer en esa paciente gestante que yo detecte que tenga una obesidad, hacer una glicemia al azar o una PTO con 75 gramos o una hemoglobina glicosilada. Si bien la hemoglobina glicosilada no está muy estandarizada en las gestantes, podría hacer un examen inicial de tamización para establecer si esta paciente no solo tiene riesgos de diabetes gestacional, sino de tener una pregestacional que no ha sido detectada y que en este momento puede traernos alguna complicación durante la gestación. Hoy en día manejamos los criterios de diagnóstico para diabetes y esos criterios son una hemoglobina glicosilada mayor de 6,5, una glicemia en ayuna de 8 horas mayor de 126, una glicemia a 2 horas poscarga de 75 gramos de glucosa mayor de 200 o una glicemia al azar mayor de 200. Todo esto nos sirve para esas pacientes que nosotros creemos que tienen los factores de riesgo al inicio de un embarazo, así sea en el primer trimestre, que todavía no han llegado a las 24 semanas, momento de la tamización con el PTOG, vamos a hacer énfasis en que pueda tener una pregestacional y vamos a hacer exámenes que nos ayuden a buscar con mayor certeza ese riesgo para poder empezar a impactarlo desde el inicio. También tenemos los conceptos de prediabetes ahorita, que es una hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4, una glicemia en ayunas entre 100 y 125 y una glicemia 2 horas postcarga entre 140 y 199. Todo esto para pacientes que tengan factores de riesgo y obviamente podamos detectar dentro de un síndrome metabólico y de unos signos de resistencia a la insulina. Tengamos en cuenta que nosotros por nuestra raza, la mujer latina y la colombiana en general, estamos establecidos evolutivamente para una resistencia a la insulina, por eso los riesgos grandes que tenemos de obesidad en nuestra población y tenemos que pensar siempre eso en nuestras gestantes para establecerlo durante la gestación. Entonces, en el primer trimestre, pues deberíamos de hacer la tamización, como ya les dije, en mi concepto, ojalá que sea, si estamos realmente pensando en que la paciente pueda tener resistencia a la insulina, que tenga un trastorno metabólico, que se represente en un sobrepeso o en una obesidad, por favor hagan otro examen más de la glicemia en ayunas, pueden hacer la glicemia en ayunas y algún examen de sobrecarga o una glicemia al azar para poder establecer realmente el riesgo en esa gestación. Si está normal, entonces obviamente repetir a las 24 o 28 semanas. Si está alterada, pues entonces tenemos que establecer si es una diabetes o una prediabetes y empezar tratamiento en esa gestación. Acuérdense que el objetivo no es perder peso, el objetivo es obviamente hacer una adecuada valoración con nutrición para que esta paciente pueda aumentar el peso necesario, pero no más allá de ese peso para poder empezar a impactar sobre factores de riesgo incluso desde antes. En cuanto a factores de riesgo para preeclampsia, tenemos unos factores de riesgo moderados y unos factores de riesgo muy graves, ¿cierto? En estos factores de riesgo tenemos que detectar en los moderados que sea un primer embarazo, una edad mayor o igual a 40 años, un intervalo intergenésico mayor a 10 años, un índice de masa corporal mayor o igual a 35, en la primera consulta, un embarazo múltiple o antecedentes familiares de preeclampsia. Los factores de riesgo altos graves en estos pacientes serían un trastorno hipertensivo en embarazo anterior, una enfermedad renal crónica, una enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido antes del embarazo, una diabetes tipo 1 y 2 y una historia de hipertensión crónica. Entonces las recomendaciones son que se recomienda administrar 75 a 100 miligramos de aspirina todos los días a partir de la semana 2 en la gestación hasta el día del parto a las mujeres que tengan un solo factor de riesgo alto para preeclampsia. Y entre 75 y 100 miligramos de aspirina a partir de la semana 2 para todas las pacientes que tienen 2 o más riesgos moderados para preeclampsia. Y además de eso, se recomienda la ingesta de calcio en dosis de 1.200 miligramos por día a todas las mujeres embarazadas a partir de la semana 14 de gestación para disminuir los riesgos de preeclampsia.
En la actualidad, las recomendaciones son y la evidencia no ha mostrado ninguna mejoría con la utilización de magnesio, ácido fólico, vitamina C y E, aceites de pescado, aceites de alga, ajo, licopeno, coenzima Q10, ni heparinas de bajo peso, ni prostaglandinas en la gestación. O sea, en este momento, para aquellas pacientes que se les detectan 2 o más riesgos moderados o 1 alto, se debe iniciar aspirina y se debe iniciar calcio, la aspirina en la semana 12, el calcio en la semana 14 durante todo el resto de la gestación. Y ha sido pues como las dos evidencias que tenemos científicas en el contexto del impacto de la presentación de preeclampsia en nuestro medio. Ninguna otra evidencia es suficiente para poder iniciar otro tipo de manejos en la gestación. En la valoración de riesgos psicosociales está empezando a tomar mucha importancia. Se debe realizar desde la primera visita y cada trimestre, y si se identifica riesgo, debe referirse a un especialista dependiendo pues como de la circunstancia detectada. En cada trimestre debe evaluarse el estado de estrés materno, ansiedad, trastornos de sueño, depresión y el pobre apoyo de red social en esta gestante para poder hacer un énfasis o una valoración por trabajo social. Se recomienda evaluar el riesgo biológico y psicosocial con la escala de Herrera y Hurtado para definir si la gestante puede continuar con las visitas de control prenatal con médico general o debe ser remitida a una valoración por ginecólogo en ese contexto. Estas preguntas son claves en el contexto de la valoración psicosocial de nuestros pacientes, ¿cierto? Se deberían hacer en aquellas que uno detecta este factor de riesgo. Las guías plantean estas 3 preguntas que son un poquito difíciles de realizar a mi concepto, pero se deben hacer dentro del contexto de la atención prenatal. Y es si durante el último año fue golpeada, pateada o lastimada física o de otra manera, desde que está en la gestación ha sido golpeada, pateada o lastimada físicamente de alguna manera, y si durante el último año ha sido forzada a tener relaciones sexuales. Acordémonos que entre el contexto de una relación de pareja, independientemente de que la otra persona sea tu esposo, pues realmente hay unas condiciones de respeto y de integridad que se deben de respetar dentro de esta relación, y entonces eso también se debería asumir como un problema en la gestación si es detectado. Si la respuesta es afirmativa, se debe reportar el caso y orientar a la gestación hacia el soporte de un equipo multidisciplinario de ginecólogo, psicólogo y trabajo social. ¿En qué momento remitir? Está establecido por las guías y la evidencia demuestra que el profesional médico general o enfermera profesional están capacitados y especializados para hacer un cuidado materno completamente óptimo y con mucha calidad. La participación por especialista ginecobstetra no está recomendada para la mejoría de los resultados perinatales. Si esa valoración se debe dar, se recomienda que sea entre la semana 28 y 30 y entre la semana 34 y 36 para valoración de riesgo. Obviamente antes, si el riesgo es importante y se necesita hacer un énfasis dentro del contexto de la paciente de diferente manera. Se recomienda que el control prenatal sea realizado por un grupo pequeño de profesionales en quienes la gestante y la familia ya tengan cierta familiaridad, y eso permite que la paciente realmente exprese todos los problemas o condiciones que pueda tener, todos los signos de alarma o síntomas de alarma que pueda tener, y que realmente se pueda hacer un contexto más cómodo para ella y que se puedan enfatizar en esos contextos luego identificados. Se debe remitir al nutricionista al ingreso del control prenatal para un diagnóstico nutricional y definir pues, si necesita algún plan de manejo. Se debe recomendar el desarrollo rutinario de actividad física y asesoría nutricional combinada con supervisión de ganancia de peso para evitar pues como aumentar mucho de peso en la gestación. Se tiene esta tabla establecida para más o menos la ganancia de peso esperada para cada gestante dependiendo con el índice de masa corporal que empezó en la gestación, pues el total, si usted inicia con un índice de masa corporal bajo, pues lo ideal es que usted aumente entre 12 y 18 kilos durante la gestación. Si empezó con un índice de corporal normal, lo ideal es que usted aumente entre 11 y 16 kilos en la gestación, y si está alto, pues entre unos 7 y 11 kilos. Acuérdense que la gestación no es el momento ideal para bajar de peso, o sea que realmente nunca se debe recomendar a las gestantes.
Se deben suplementar siempre con 400 microgramos días de ácido fólico desde la consulta preconcepcional 3 meses antes de que se esté logrando la gestación, si eso es posible, y se debe consumir hasta la semana 12 realmente para impactar sobre los defectos del tubo neural. Como costumbre, siempre hacemos un seguimiento y mandamos de manera continua durante toda la gestación el ácido fólico, pero la evidencia avala que la utilización del ácido fólico debe ser iniciada antes de la gestación hasta las 12 semanas. Y a pesar de la evidencia actual, se recomienda el suplemento de hierro, como les estaba diciendo, y ácido fólico de forma rutinaria a todas las gestantes normales. No es tan necesario para aquellas gestantes que tienen una hemoglobina de 14 gramos por decilitro. Realmente no tendríamos que hacer una suplementación de hierro en estas pacientes. Tengan en cuenta siempre el carnet de vacunación, que ojalá sea evaluado desde la parte preconcepcional para que la paciente pueda tener todas sus vacunas y sus esquemas de vacunación completos. Si la gestante no es vacunada o desconoce su esquema de vacunación o simplemente pues no hay evidencia de que se lo ha realizado, pues esta paciente necesita sus 3 dosis de toxoide tetánico en la semana ya 0, 4 y luego se deja hacer el refuerzo entre las 6 y 12 meses posteriores al inicio de la vacunación. Después de la semana 20 se recomienda sustituir una dosis de TD por toxoide combinado con pertusis para prevenir la infección de este agente en los neonatos menores de 3 meses. No se recomienda la vacunación contra hepatitis B para prevenir la infección en el neonato en el contexto de la gestante. No se recomienda la vacunación con varicela y la seguridad de la vacuna contra la fiebre amarilla no se ha establecido en la gestación. Entonces, por ahora, se le puede recomendar a aquellas pacientes que de pronto van a viajar a zona endémica durante la gestación. La ecografía. Las ecografías que contemplan las guías de atención nuestra, de atención clínica desde el 2013 desde el Ministerio, básicamente son dos. La primera se debe tomar entre la semana 10 y 14. Ecográficamente para nosotros es mucho más fácil establecer una longitud craneonalga y hacer una adecuada toma de acuerdo a los parámetros que tenemos establecidos por ecografía de esa edad gestacional. Esta excepción se hace en las pacientes que de pronto tengan un antecedente o un riesgo que las hace susceptibles de un embarazo ectópico, o aquellas pacientes que tengan de pronto un dispositivo intrauterino, se debe pensar en hacer una ecografía más temprana. Pero lo ideal sería que la primera ecografía en la gestación se hiciera entre la semana 10 a 10 más 6 y 14. Ojalá por personal entrenado y que ese personal entrenado pueda hacer una translucencia nucal que nos ayude a configurar el contexto de una cromosopatía en esa paciente. Y la segunda valoración se debe hacer una ecografía, lo que llamamos de tercer nivel o de detalle anatómico, entre la semana 18 y 23 más 6. Con esas dos ecografías nosotros estaríamos cubriendo los requerimientos o lo que está cubierto por el ministerio para hacer durante la gestación. A partir de las 24 semanas, las ecografías deben ser justificadas de acuerdo a un diagnóstico presuntivo que se tiene que establecer por clínica. Realmente la altura uterina es la prueba de tamización para establecer si la paciente tiene un riesgo de un problema de crecimiento en el bebé, bien sea hacia una restricción de crecimiento o hacia una macrosomía. Por eso vuelvo a llamar que va a dar o a crear la importancia de que realmente la altura uterina es muy importante en el contexto de la valoración clínica, se debe hacer a partir de las 24 semanas, ojalá por la misma persona para evitar pues subjetividades entre toma y toma de otra persona, y en ese contexto se debe hacer la tamización y cuando se mande la ecografía es porque yo estoy sospechando un déficit o un aumento excesivo de crecimiento de ese bebé y realmente se hace como prueba diagnóstica, no como tamización en las ecografías. Entonces, para sumar todo lo que acabo de decir, entonces son dos ecografías las que deben de estar dentro del contexto del control prenatal, la primera entre las 10 más 6 y 14 semanas, la segunda entre las 18 y 23 más 6, la primera es para establecer edad gestacional, la segunda es para determinar pues toda la parte de la anatomía fetal, de ahí en adelante a partir de las 24 semanas se hace seguimiento con altura uterina, que es la prueba de tamización, y si estoy sospechando algún problema en el crecimiento del bebé, pues se hace el diagnóstico con una ecografía gestacional, pero de acuerdo a unos parámetros clínicos. La ecografía tiene una subjetividad,
¿cierto? Entre las personas que lo realizamos, no es fácil a veces la medición del bebé. Hay ciertas condiciones como el abdomen de la mamá, la obesidad, ciertas posiciones del bebé, y realmente quién no se ha enfrentado con una ecografía que a veces varía mucho los percentiles de crecimiento de los bebés. Entonces realmente sí es una herramienta muy importante dentro del control prenatal la ecografía, pero debe ser bien utilizada, y además de eso se debe demandar en determinadas circunstancias y de acuerdo a una valoración clínica, siempre bajo una sospecha. No se manda simplemente para saber cuál es la posición del bebé o a ver qué percentil de crecimiento tiene o a ver si detecto cualquier cosa importante dentro del contexto de la valoración de la gestante. Entonces, como les venía diciendo, solo si se sospecha macrosomía o retardo de crecimiento se justifica realizar ecografía. Cuando estamos hablando de macrosomía, estamos hablando que la altura uterina es 4 centímetros mayor a lo esperado, ¿cierto? Entonces, básicamente tenemos que establecer si el bebé tiene un percentil 90 de crecimiento con ecografía o incluso si tiene un percentil de perímetro abdominal mucho más alto para el esperado para esa gestación. ¿Qué infecciones tamizar en el embarazo? Entonces se recomienda ofrecer la tamización para bacteriuria asintomática por medio de un urocultivo en el primer control prenatal, ojalá antes de las 16 semanas. Si ese cultivo está alterado, pues se hace tratamiento y se hace un seguimiento continuo con urocultivo cada trimestre. Si ese primer urocultivo no está alterado, entonces básicamente la paciente no debería tener sucesivos controles con urocultivos dentro de la gestación, a no ser que la paciente pues ya eh, exponga o nos diga que tiene algún síntoma de infección urinaria. Se recomienda obviamente hacer la prueba rápida de ELISA para VIH en la primera consulta de control prenatal y en el tercer trimestre. Y dentro del contexto de seguimiento hay dos propuestas que les traigo. La primera y la que aparece en la guía es que yo debo hacer primero una prueba rápida para VIH, cualquiera que esté disponible en el contexto de la atención en salud. Si esa prueba da positiva, entonces se debe hacer una segunda prueba rápida para VIH, y esa prueba rápida para VIH debe ser diferente de la establecida en la primera prueba, ¿cierto? Si esa prueba da positiva, entonces esa paciente debería hacer una prueba confirmatoria como Blot. Hay un flujograma que me gustaría mostrarles que es una manera diferente de hacer la tamización entre el contexto de la paciente. Entonces tenemos una mujer gestante a la cual está ingresando al control prenatal, entonces básicamente se le va a hacer una prueba presuntiva, una prueba rápida para ELISA, ¿cierto? Si el resultado es negativo, entonces la interpretación es negativa y debe seguir pues como con toda la parte del control prenatal y hacer la segunda prueba al tercer trimestre. Acuérdense que al parto, si la paciente podemos aceptar que el resultado sea negativo si es un mes antes del parto. Si esa prueba tiene más de un mes, debería repetir incluso al inicio del trabajo de parto de la paciente. Si esa prueba es positiva, entonces se tiene que hacer una segunda prueba rápida para la paciente, ojalá diferente a la primera utilizada en la gestante. Si esa paciente, esa segunda prueba da negativa, entonces se debe realizar una carga viral en esta paciente. Si da positiva, entonces esa paciente se debe ordenar igualmente la carga viral, pero se le debe iniciar tratamiento para disminuir la transmisión materno-infantil del VIH en esa gestante. Entonces, de acuerdo al resultado de esa carga viral, entonces se establecen 3 escenarios, ¿cierto? Si da negativo, ¿cierto? Entonces, normalmente se interpreta como que son menos de 50.000 copias, la interpretación sería negativo y la paciente sigue con su control normal, ¿cierto? Si es positiva, entonces esa paciente se interpretaría como que se tiene que seguir con la terapia de prevención para transmisión materno-infantil que se ha iniciado y obviamente pues hacer todas las asesorías y dirigirla al programa. Si ese resultado da intermedio, ¿cierto? O sea que la carga viral está entre 50 y 5.000 copias, esa paciente debe de ir a hacerse un Western blot. Ese es otro flujograma que les estoy proponiendo para el contexto de la paciente. Entonces, si la segunda da positiva, entonces básicamente se debería iniciar tratamiento para prevención de transmisión materno-infantil. Si da negativa, de todas maneras, a esa paciente se le debería hacer carga viral. Y si da entre 50 y 5.000 copias, a esa paciente se le debería realizar el Western blot. Lo mismo para sífilis.
Sabemos que hoy en día ya tenemos a nuestra disposición pruebas rápidas para sífilis en el contexto de la atención de la gestante y sobre todo en primer nivel, ¿cierto? En sífilis es muy importante tener en cuenta los antecedentes personales de la paciente que se deben de interrogar bien, sobre todo en los antecedentes obstétricos, si tuvo alguna otra enfermedad de transmisión sexual y si tuvo antecedente de tratamiento para sífilis, por lo de las cicatrices que la sífilis deja en la paciente, ¿cierto? Entonces, si tú estás manejando todavía el BDRL, entonces se debe realizar el BDRL. Si da menos de 8 diles, pues entonces le mandas una prueba confirmatoria. Si da mayor de 8 diles, pues entonces inicias tratamiento para, para sífilis gestacional. Si lo que tienes es prueba rápida, entonces se hace la prueba rápida. Si la prueba rápida positiva, pues se pregunta si la paciente ha tenido algún antecedente de shock anafiláctico mayor. Si no lo ha tenido, no se exige hacer una prueba previa de sensibilidad a la penicilina y se hace tratamiento y posterior al tratamiento se le ordena el BDRL para definir los diles y seguimiento de la paciente. Si la paciente ha tenido algún antecedente con shock anafiláctico, se propone hacer la desensibilización de la paciente porque la penicilina de todas maneras ha mostrado la mejor eficacia en el tratamiento de estas gestantes. Entonces, los paraclínicos, sigamos con los paraclínicos. La hemoglobina y hematocrito en el control prenatal obviamente se piden dentro del contexto del hemograma completo y se deben volver a pedir a las 28 semanas en el seguimiento de anemia. Si la hemoglobina es de 10, la paciente debería iniciar estudios para anemia. No se permite un valor más bajo de 11 gramos por decilitro en la gestante. Se debe realizar la tamización rutinaria para estreptococo del grupo B a partir de las 35 semanas. Y además de eso, si se detecta estreptococo del grupo B con cultivo en el último trimestre, se recomienda iniciar tratamiento sin requerir cultivos en ese contexto. En relación a predicción del parto pretérmino, en la gestante con curso normal no se recomienda la tamización rutinaria para parto pretérmino. No se debe realizar tacto vaginal, no se debe pedir fibronectina y no se utiliza en el contexto de esta paciente realizar o pedir cervicometrías. Las tamizaciones para diabetes gestacional hoy en día en nuestro medio se está haciendo con una PTOG con carga de 75 gramos de glucosa en la semana 28, entre la semana 24 y 28, donde los valores ahí puestos son los normales en la gestación. No se recomienda realizar otro tipo de exámenes para tamización en nuestro medio. Y esto pues como rápidamente para subir ciertos manejos que durante el control prenatal son unos síntomas que son bastante referidos por los pacientes. En epigastralgia, pues normalmente todos utilizamos antiácidos, pero la ranitidina y el omeprazol son bastante tolerados por la gestación, se pueden dar. En las gestantes se puede utilizar el omeprazol, que es categoría B durante el embarazo y es muy bueno para los síntomas gastrointestinales o la enfermedad acidopéptica. Obviamente, pues para manejo del dolor evitamos los AINES, sobre todo por encima de la semana 28, podemos referir a la acetaminofén y el tramadol en el contexto de manejo del dolor. Para el vómito es importante establecer pues, circunstancias alrededor de eso, establecerle a la paciente que realmente la hiperemesis gravídica, aunque es un poco molesta, pues no es un factor de riesgo ni marca ninguna patología durante la gestación, a no ser que pues, la paciente ya esté asociada a ictericia o a sospechas de alguna patología básica hepática, pues los invito a pensar en el jengibre. La aromática de jengibre es bastante buena, tiene estudios donde se comprueba la mejoría de la paciente. Tienen que darles recomendaciones de comer muy poquito, pero varias veces durante el día, y que las frutas que consuman, que ojalá que sean frutas con un contenido de agua muy importante y que esas frutas se pueden meter a la nevera, como las uvas o los melones o las sandías, y finalmente las pacientes como un trozo de hielo lo pueden chupar y disminuye mucho el reflejo del vómito y tratar pues como de manejar el síntoma como tal. Se puede utilizar antihistamínicos durante la gestación, se puede utilizar loratadina, cetiricina o pueden utilizar difenhidramina que pueden ayudar mucho con los síntomas gripales asociados a la acetaminofén. Por ser gestante no tenemos por qué aguantarnos las cosas simplemente sin ningún manejo. Pues hasta el momento esta es la primera conferencia que les quería brindar. Vamos a seguir con otras conferencias sobre manejo del trabajo de parto,
en el contexto de calidad y calidez, y vamos a ver también otras conferencias sobre complicaciones obstétricas. En este caso traigo las tres principales causas de mortalidad materna a nivel mundial, que son sepsis, hemorragia obstétrica y preeclampsia. Sin embargo, quiero resaltar que una de las conferencias más importantes es esta, que se centra en la prevención. A veces no hacemos mucho énfasis y realmente no generamos o no caemos en cuenta la importancia de todos los procesos a nivel de atención de la paciente, y toda la información que nosotros sacamos de todos estos procesos de atención es de importancia vital para el contexto del manejo de la paciente. Realmente a veces simplemente se nos pasan cosas importantes o no les damos la mayor importancia dentro del contexto de la atención de la paciente, que finalmente puede ayudarnos mucho a, a saber exactamente cuáles son los riesgos que la paciente va a correr y poder tratar de prevenir antes de tratar o lamentar. Bueno, entonces espero verlos con posterioridad en esta capacitación que vamos a hacer durante este mes. Bienvenidos, estoy a su disposición. Cualquier pregunta, estoy pendiente en los foros y en los casos, en los cuadros clínicos que vamos a poner para que ustedes hagan los ejercicios y puedan pues como retroalimentarse con esta capacitación. Que sean todos muy bienvenidos.